Bienvenidos al segundo bloque. Particularmente en este vamos a ver la demanda agregada con el sector público. Bien, para analizar esto tiene un poco de álgebra, cuestiones matemáticas, vamos a tratar de ser los más claros posibles. Como siempre, recomendamos que cualquier duda o consulta la puedan evacuar a partir del foro. Bien, cuando tomamos en cuenta la demanda agregada, vamos a volver al concepto de economía cerrada, pero con sector público. Tenemos que, de nuevo, es la suma del consumo de las familias, de la inversión de las empresas y el gasto público del gobierno. Una vez evidenciada la ecuación macroeconómica, vamos a pasar a describir las ecuaciones de comportamiento, en donde para cada variable vamos a decir cómo se comportan a lo largo del ciclo económico. Para el consumo habían visto en la tutoría anterior con AUS que se desprendía una función de consumo que era igual a un consumo autónomo que se destinaba a la subsistencia del individuo, es decir, eso es lo que tenía que comer para cubrir sus necesidades básicas. Y luego estaba afectado por el ingreso, particularmente el ingreso disponible neteado de impuestos, y que el individuo podía no gastar todo su ingreso en consumo, sino que quizás gastaba una fracción grande o chica de él. A esa fracción del ingreso que destine para consumir recibía el nombre de propensión marginal a consumir. Una vez descrito esto, vamos a especificar e introducir el ala pública en este aspecto. Cuando uno habla del ingreso disponible y dijimos que está neteado de impuestos, hay dos formas de tratarlos. Por ejemplo, los impuestos fijos, esto es de suma fija, y los impuestos proporcionales al ingreso. Pongamos dos ejemplos. Para el caso número 1, el ingreso disponible, supongamos que gano 100 pesos y me cobra el Estado un impuesto de 2 pesos, independientemente de mi nivel de ingresos. Si yo hago los 100 que gano menos los 2 pesos fijos de impuestos, me queda un ingreso disponible de 98 pesos. Ahora bien, por ejemplo, supongamos que el impuesto ya no es fijo, sino que es proporcional. En este caso, un buen ejemplo sería, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. El Estado le va a recaudar de mi ingreso un tributo o alícuota T. Alícuota es un impuesto medido en porcentaje. El impuesto a las ganancias, supongamos una alícuota general del 35%, esto es que de cada peso que yo recaudo el Estado me saque 35 centavos, bien, va a dejar al consumidor con un disponible del 65% de su ingreso para destinar, ¿sí?, a sus necesidades. En el ejemplo, el ingreso se le resta una fracción T de este ingreso. Esta fracción vía factor común se desprende así, y si aplicamos la alícuota de impuesto a las ganancias, que es del 35%, van a comprobar que me queda el 65% para poder consumir o destinarlo, por supuesto, al ahorro. Ahora bien, entonces, dicho esto, vamos a ver cómo se forma la ecuación de demanda agregada teniendo en cuenta los impuestos fijos y los impuestos proporcionales. En este sentido, noten que para cada variable fui reemplazándola por su ecuación de comportamiento. Estas dos son fáciles de distinguir. La inversión depende de los animal spirits de los empresarios, esto es, que el empresario quiere invertir dado que está viendo el desenvolvimiento de la economía. Y por otro lado, el gasto público también vamos a decir que es exógeno, al igual que la inversión, esto es, no depende de ninguna de las variables del modelo, como la inversión. Noten que la inversión no depende de nada más que de ella misma, lo mismo que el gasto. Y esto es un supuesto bastante realista, si se quiere, porque el gasto va a depender de lo que desee gastar el gobierno, bien, en cada año económico, en cada año en donde se puedan ver diferentes, digamos, volatilidades en el ciclo. Despejado esta duda, entonces, que habían planteado también en el foro respecto al gasto público, paso a reemplazar en la ecuación de demanda agregada cada ecuación de comportamiento. Traten de hacerlo, realmente es bastante sencillo. La idea de una tutoría es que pueda darles el puntapié inicial para poder leer mejor la bibliografía, que por cierto va a ser a partir de la página 119 del libro Temas en Economía. Cuando uno entonces verifica esta ecuación, nótese que la variable dependiente, que está en el eje de ordenadas, es la demanda agregada, y la variable independiente es la variable de ingreso. Todo este término, que es totalmente autónomo, va a ser la ordenada al origen del gráfico, mientras que este término que acompaña a la Y va a ser la pendiente. Este número 1 lo puse porque son con impuestos fijos. Noten que el impuesto fijo es una T grande, reemplazada en la ecuación de demanda agregada, obtenemos esta ecuación. Ahora bien, si reemplazamos de nuevo las funciones de comportamiento, pero ahora en la función de consumo introducimos la forma de ingreso proporcional del ingreso disponible, llegamos a la segunda ecuación, donde todo esto es el término independiente o la ordenada al origen, y esta es la nueva pendiente. Si uno
quiere verificar cuáles son las incidencias en el gráfico. Acá reportamos la recta de oferta, es una recta de 45 grados, y acá la recta de demanda agregada. Noten que como variable en el eje de abscisa está el nivel de producto nuevamente, bien, y en el eje de ordenadas está la demanda agregada. Una cuestión importante a relevar es que noten que esta ordenada al origen viene restada con un término, y a igualdad de los otros, esta ordenada al origen es un poco más chica, con lo cual va a empezar en un punto inmediatamente inferior a la demanda agregada de la ecuación número 2. Entonces, la diferencia entre tratar impuestos fijos y proporcionales es que la ordenada al origen, por un lado, es menor al tener la propensión marginal a consumir ponderada o multiplicada por el impuesto fijo, mientras que en este caso no la tengo. Y por otro lado también las pendientes, nótense que es menor para la segunda ecuación porque está restado al efecto impositivo que para la primera. Bueno, es todo hasta este bloque. La idea entonces es presentar cómo se obtienen las demandas agregadas para los diferentes tipos de impuestos, y en el próximo bloque y último vamos a ver los lineamientos de política fiscal que se desprenden con el modelo del multiplicador, pero ahora en presencia del sector público. Los espero.